Bienvenidos amigas y amigos del SQPlay. Estamos con el profesor Carlos Ibáñez, investigador de la UNCA, que da la carrera de Historia, con un proyecto para hacer una revisión de lo que es la política en nuestra provincia y las diferentes acciones que estuvieron ocurriendo en casi 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, muy bien, gracias a Dios, muy bien, todo bien. Y sí, estamos en condiciones de poner en conocimiento de que vamos a empezar a trabajar en el transcurso de este año y el próximo un proyecto de investigación que ha sido presentado y aprobado en la Universidad Nacional de Catamarca, en el Sistema Científico Universitario Argentino, y que consta casualmente de el proyecto se llama Construcción y Reconstrucción de la Democracia en Catamarca desde 1983 a la fecha. Y esto se debe puntualmente a que hay una adolescencia, falta textos que hagan recordar, analizar, describir los procesos políticos, sociopolíticos y económicos de los últimos 40 o 50 años de nuestra provincia. Y nosotros partimos de la base de que hoy los jóvenes no tienen una bibliografía, los jóvenes de la escuela secundaria y los jóvenes de los niveles de educación superior, ya sea el universitario como el del jurisdiccional de la provincia de Catamarca, es decir, los IES, denominados vulgarmente así, decíamos, no tienen una bibliografía sistematizada que describa y analice, los procesos estos sociohistóricos. Los que hay son investigaciones parciales, hay investigaciones inacabadas. Lo nuestro tampoco pretende ser una investigación acabada y que sea la última palabra, no, es simplemente un aporte que colabore con la producción de la literatura histórica para el estudio de la historia de Catamarca. Realizar de forma didáctica como un mapa de lo que fue la política en estos últimos 40, casi 40 años de democracia. ¿Quiénes estarían participando de este proyecto, acompañándolo? Casualmente lo que vos apuntas es muy cierto, ha sido el motor que nos ha llevado a presentar el proyecto, el hecho de que el próximo año se cumplen 40 años de un proceso democrático ininterrumpido y que muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes, por ejemplo, no tienen muy presente el proceso político de la reconstrucción de la democracia ya en 1983. No tienen muy presente la defensa de que la ciudadanía de Argentina y por lo tanto la catamarqueña ha hecho de la democracia allá por 1987 en la conocida también popularmente como la Semana Santa, conocido por el eslogan del discurso del presidente Alfonsín, pero nosotros decimos, ¿qué pasó en Catamarca? ¿Movilizaron como se movilizó a Plaza de Mayo? ¿Quiénes movilizaron? ¿Quiénes no movilizaron? Poner en cuestión, poner en análisis y poner a consideración tanto de los colegas como de los jóvenes esas historias poco recordadas. Y esto, por supuesto, al ser historia reciente y al ser historia local, moviliza emociones, moviliza memorias. Nosotros cuando lo estamos haciendo conocer al proyecto, sí, porque yo estuve en la Convención Reformadora en 1988 y me acuerdo tal cosa. Bueno, ese tipo de técnicas de historia oral también la vamos a tener presente porque en ese caso puntual, ha sido un proceso sociopolítico muy interesante para estudiar y abordarlo desde las ciencias sociales, porque fue convulsionada el hecho de haberse logrado los 2/3 para la sanción de la ley que aprobaba la reforma de la Constitución de 1965 y la Constitución de 1988 en las listas, ha participado una sola lista porque hubo abstenciones de otros partidos y en esa lista participó la Iglesia, la mayoría de lo que en aquellos años se le denominaba fuerzas vivas. Es un concepto que hoy ha caído en desuso y ha sido reemplazado por ONG, que es mucho más amplio y comprensivo, por ONG, movimientos sociales, pero en aquellos años todavía se le llamaba fuerzas vivas. Y bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de polisemia de los conceptos, ese tipo
de conceptos que han caído en desuso, qué significaban en aquel entonces y son equivalentes sus reemplazantes. Bueno, todas esas preguntas nos hacemos para tratar de poner en consideración nada más que una investigación histórica. Aparte de este tema puntual que me estaba marcando como interesante, ¿cuáles son los otros íconos en la política de Catamarca que van a ser eje de esta propuesta que están llevando adelante? Los 3 puntos, eso que te dije, y vos fíjate que nosotros lo abordamos desde un punto de vista interdisciplinario, y uno de ellos es la economía. ¿Cómo han sido las finanzas públicas y cómo el Estado provincial trató las finanzas, es decir, los impuestos de los ciudadanos, a través de la coparticipación y a través de la recaudación? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué tiempo fueron épocas de bonanzas y cuáles épocas críticas? Vos me preguntas, y desde el punto de vista del derecho político, del derecho público, nosotros nos planteamos esta cuestión. La Constitución de 1988 en Catamarca establece la posibilidad de la reelección sin límite del gobernador, siendo una de las 3, junto con Formosa y Santa Cruz, las únicas constituciones provinciales que así lo sostienen. La pregunta es, ¿cómo fueron los proyectos de reforma constitucional que presentó el ex gobernador Castillo y que tienen aprobación en el Senado, no así en la Cámara de Diputados? ¿Y cómo fue en los proyectos de reforma de constitución que presentó la ex gobernadora Lucía Corpazzi? ¿Qué queremos preguntarnos con esto? ¿Cuál es la concepción del Estado que cada uno de esos líderes políticos y que cada uno de esos partidos políticos tienen con relación al derecho público? ¿Cuáles son las libertades? ¿Cuál es la relación municipio-provincia? Si establece un régimen municipal, si lo delega al poder legislativo, etcétera. Respondiéndote la pregunta tuya hace rato que no lo hice, pero no me lo olvidé, está relacionado con quiénes conformamos el equipo. El equipo lo conformamos un grupo de docentes investigadores categorizados en la UNCA, que lo forman Luis Alejandro Álvaro, Mónica Olivera, Marcelo Gersani Oviedo, Alicia Moreno y Gustavo Sala. Después hay colegas docentes egresados que no necesariamente están en la UNCA y auxiliares alumnos que también participan en el proyecto. Es un proyecto amplio, ambicioso, que ya te digo, integra la faz política, la faz económica, la faz del derecho público, lo demográfico y fundamentalmente cómo se constituyeron en aquel entonces y actualmente las élites dominantes, la clase gobernante. Lo que hoy se pone en cuestión, está desde el punto de vista periodístico, está en cuestión la clase gobernante. Bueno, ¿qué es la clase gobernante? A diferencia de cuáles son las familias de poder. Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es tener el poder no formal, pero casi real. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista para el SQ Play, y estaremos atentos entonces a este proyecto que se va a desarrollar para que sea una ayuda para todos los estudiantes y toda la gente que quieran saber la historia reciente de esta democracia que está a punto de cumplir 40 años en la provincia. Gracias a ustedes, gracias al SQ Play, y bueno, sí, queremos hacer un aporte casualmente en los 40 años de democracia.